Es un gusto saludarles nuevamente. Antes que nada, deseo que este 2021 sea un poco o un mucho mejor que este 2020 que acabamos de dejar, para ustedes y para todos sus seres queridos. Y antes de iniciar con el tema de hoy, quiero preguntarles si alguien se siente muy solitario y busca una fiel compañía. Les presento a esta hermosa gatita Lince. Bueno, realmente no tiene nombre aún. La encontramos perdida, que será hace unos 3 días aproximadamente. Se ve que es un gatito muy hogareño, es jovencita porque más bien es gatita, es muy amorosa y muy dócil. Y pues la estamos buscando un hogar. Como ustedes saben, tenemos un pequeño albergue de gatos ferales, pero esta gatita no es feral. Seguramente se les escapó a los dueños, pero no sabemos quiénes son. Bien, pues si usted es de la Ciudad de México y desea adoptarla, el único requisito es que usted sea responsable, que sea amoroso, sobre todo que sea muy respetuoso de la vida animal. Y no es un juguetito, no es para que se lo dé a un niño chiquito, porque generalmente suelen ser muy maltratados. Entonces es para alguien que sepa cuidar, que realmente quiere una mascota. Bien, pues muchas gracias. Seguramente usted se pregunta, ¿ahora qué sigue? Pues simplemente a enfrentar el 2021, que no es otra cosa que un eslabón más de un camino humano. Pero sin duda se pregunta, ¿por qué las cosas se ponen cada vez más color de hormiga? Bueno, a lo largo de mis vídeos he intentado responder esa pregunta en infinidad de formas, principalmente en el ámbito pedagógico. Desafortunadamente tuve que bajar muchos vídeos directamente relacionados con la educación infantil, material que estaba siendo muy útil, principalmente para madres de familia. Realmente me apena esta situación, me apena mucho. Por motivos éticos no puedo explicar el por qué tuve que bajar todos estos vídeos. Es por eso que, si usted ha seguido el canal desde sus inicios, se ha dado cuenta que he cambiado un poquito el enfoque. Lo cual estoy tomando pues más que como una tragedia, como una oportunidad para centrarme en una pedagogía cósmica guiada por valores espirituales universales, pero libre de los dogmas y vicios institucionalizados. Y no me refiero solamente a ambientes religiosos, sino además filosóficos, científicos y educativos. Bien, el objetivo de este video es tratar de exponer, de acuerdo a una visión conceptual, es decir, estructural, lo que está ocurriendo en el mundo y lo que seguramente viene, ya que, como les he mencionado en muchos vídeos, estamos apenas en la antesala de eventos muy fuertes para la civilización humana. Y esto lo he venido diciendo desde hace varios años. Pero déjenme decirles algo. Existe una ley universal. Cada vez que enfrentamos situaciones complejas, siempre serán oportunidades para un crecimiento espiritual. Por lo tanto, sé que es difícil, pero tratemos de ver esto como una oportunidad para crecer. Ok, si alguien me pidiera resumir lo que ocurre en el mundo en una sola palabra, entonces yo diría tensión. Así es, tensión. Esta es la madre de todos los problemas. ¿Pero qué tipo de tensión? Pues me refiero a la tensión que se genera entre la resistencia del ser humano del nivel material a vivir en los valores del nivel espiritual. Como lo he dejado claro en otros vídeos, el mal es un fenómeno principalmente humano. Se da en un terreno local, material, en proceso evolutivo que se halla lejos de la unidad espiritual. Para comprender esta tensión, imagine primero la inmensurable perfección divina. Luego, contrástela con las debilidades y toda clase de imperfecciones humanas materiales. Imagine que entre Dios y cualquiera de sus criaturas
se hallan unidos por una liga, una liga. Entre más elevado se halla la criatura, por ejemplo, un arcángel, esa liga que lo une con Dios tiene menos tensión, ya que el arcángel, por sus altos valores espirituales, se halla más cercano a Dios. Ahora imagine la liga que une al ser humano con Dios. Es tanta la distancia el uno del otro, y no me refiero físicamente, sino más bien en cuanto a valores, que esa tremenda distancia provoca una enorme tensión. ¿Y qué pasa cuando una liga se tensa demasiado? Pues simplemente se rompe. Pues eso es lo que nos está tocando vivir ahora a los habitantes del siglo XXI. El crecimiento de esta tensión la he venido observando desde hace más de 30 años y en pláticas en diversos espacios, en particular en la universidad donde yo soy egresado, he venido anticipando consecuencias no gratas y muchas de ellas catastróficas. Y no se requiere ser un genio para verlo. Creo que simplemente ser muy observador de la historia y de los eventos más recientes, digamos más o menos, que le digo, de unos 50 años para acá. La tensión se genera porque ante tan elevados valores espirituales, la mayoría de los seres humanos evolutivos no pueden armonizarse con ellos, creando una forma de vida que no se sincroniza con los máximos valores espirituales. En otras palabras, existe resistencia humana material a ceñirse a esos valores y, en consecuencia, establece una forma de vida acorde a valores materiales, locales y de un placer egoísta. Y, por lo tanto, de mucho sufrimiento humano. Internamente, el ser humano tiende a reconocer esos valores. Digamos que siente una especie de confort, pero sobre todo siente seguridad cuando sabe que su entorno obedece a esas máximas leyes morales de naturaleza espiritual. Cuando sabemos que en nuestro entorno prevalece invariablemente la justicia y la rectitud, entonces la distancia o la tensión entre creador y criatura se reduce y en consecuencia se genera armonía social. Obsérvelo bien. Mientras el ser humano no decida armonizarse a los valores divinos, seguiremos sufriendo muchas calamidades. Pondré un ejemplo. Imagine una familia, papá y mamá, en permanentes discusiones, muy agresivos y sobre todo agresivos con sus hijos. Ahora trate de imaginar la tensión permanente de los hijos, el dolor y el sufrimiento cotidiano, daños que obviamente repercutirán en su vida adulta. Ahora imagine una familia en plena armonía, con los máximos valores donde impera la bondad, la belleza y la verdad. Entonces los hijos crecen con la certeza que ahí, en ese hogar, se hace lo correcto y en consecuencia tienen asegurada la felicidad. Cuando uno ha observado esa tensión de manera consciente, meticulosamente en cada milímetro de la vida, y cuando logramos discernir el significado de cada evento en la historia, es fácil darse cuenta cómo esa tensión crece cada año. A partir del 2011, me di cuenta que esa tensión se volvía cada vez más peligrosa y, como si fuese una olla express, escuchaba el poderoso silbido y dije, esto pronto va a estallar. No sé usted, pero en mi caso, alcanzo a percibir una peligrosa vibración provocada por la extrema tensión. Es por eso que a partir del 2011 comencé a difundir entre amigos y grupos de colegas que la olla estaba a punto de estallar y que esto podría ocurrir a través de una crisis económica provocada, por supuesto, intencionalmente, o podría ser una guerra o un desastre natural. De hecho, si usted lo recuerda, Estados Unidos intentó provocar una guerra con Irán. ¿Se lo recuerda recientemente?
fue a través del asesinato del general Soleimani en enero de 2020. Finalmente, la tensión estalló con un fenómeno natural, un virus, sin importar si fue creado o no. De veras que no intento ser catastrofista. Lo que deseo platicarles no es para crear miedo, sino para prepararnos y que los eventos nos agarren con alternativas y saber cómo actuar. De hecho, mi familia y yo trazamos un plan desde hace varios años para enfrentar estos eventos. Pero bueno, esa es otra historia. La tensión se provoca porque el ser humano tiene la capacidad innata de reconocer los valores divinos cuando los halla en su entorno. Y ese reconocimiento le da certeza y confianza. Es decir, el ser humano no crea esos valores, sino que los reconoce. Y los reconoce porque son preexistentes, y esa preexistencia es Dios. Cuando reconocemos esos valores, sentimos la presencia de Dios. Cuando esa necesidad natural de vivir en un entorno de valores no se cumple, entonces se genera tensión, se rompe la liga y se desencadena el sufrimiento humano. Eso es lo que está ocurriendo a la humanidad del siglo XXI. Ahora bien, surge la pregunta de si esa liga siempre ha estado tensa. La respuesta es relativamente sí, pero nunca como ahora. Como seres evolutivos, esa tensión es inevitable. En tiempos muy remotos, el ser humano vivía una vida sencilla, sin complicaciones. Los valores espirituales eran más afines a su forma de procesar la vida. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se tensó la liga tanto que ha provocado una crisis mundial en la salud, en la ciencia, en la política, en materia religiosa, en la conciencia moral, tanto personal como familiar, y en general en la cuestión social? En más de 2000 años de cristianismo, no se reduce la tensión entre creador y criatura, sino al contrario, se ha incrementado tremendamente. Y la pregunta es, ¿por qué los valores crísticos no han reducido tal tensión? Bueno, pues el problema no son los valores crísticos, sino nuestra incapacidad de discernirlos y aplicarlos en la vida diaria. Y efectivamente, tal incapacidad desencadenó un detonante que nos ha traído hasta esta crisis y a otras que están seguramente por venir. Ese detonante fueron los abusos cometidos en la Edad Media, la conocida como la Edad de las Tinieblas. La Iglesia, siendo aliada de la política, sufrió una decadencia intelectual y espiritual. El Libro Azul lo resume muy bien y nos dice que durante este periodo la religión se volvió más monastizada, ascetizada y legalizada. En un sentido espiritual, el cristianismo estaba hibernando. A lo largo de este periodo existió, al lado de esta religión durmiente y secularizada, una corriente continua de misticismo, una fantástica experiencia espiritual que lindaba con la irrealidad y era filosóficamente semejante al panteísmo. La religión se enfrenta ahora con el desafío de una nueva era de mentes científicas y tendencias materialistas. En esta gigantesca lucha entre lo secular y lo espiritual, la religión de Jesús finalmente triunfará. Esto es lo que nos dice el Libro Azul. Bien, la humanidad tuvo que sostener esta situación por 1000 años. Imagínese usted, 1000 años. Lo que trajo, evidentemente, una respuesta rotunda para romper con aquellos vicios medievales. Esta distorsión medieval daría luz a un hijo, el secularismo. El padre del secularismo, fue la ciencia atea de mirada estrecha y por supuesto muy materialista.
y la madre fue la iglesia cristiana medieval. Si bien era importante una gran fuerza como el secularismo para liberar al ser humano del totalitario control eclesiástico, el problema moderno es que esa inercia ahora nos lleva al lado opuesto, a un control por fuerzas ateas igualmente dañinas. El secularismo eliminó aquella iglesia controladora y abusiva, pero sin darse cuenta se llevó también a Dios mismo. Se le llevó del corazón de muchas personas y de las instituciones. ¿Qué es el secularismo? Bueno, para decirlo en palabras sencillas, digamos que es un actuar y un pensar libre de creencias religiosas y de todo aquello relacionado con actividades eclesiásticas. El verdadero mensaje de Cristo fue corrompido y transformado por los vicios humanos, de tal forma que aquel mensaje de amor fue cambiado por un cúmulo de dogmas, de rituales, de misticismo fantástico y de creencias religiosas amorales. El secularismo era una respuesta obvia. Las características de la Edad Media y luego del Renacimiento dan origen a muchas cosas maravillosas, como por ejemplo el arte, pero también otras no convenientes para el género humano, en particular el secularismo. Esto provocó que las instituciones y tendencias surgidas de ese cóctel de eventos, como la ciencia, el capitalismo, una visión naturalista del mundo, el humanismo y un peligroso materialismo, se cubrieran todos con los ropajes secularistas. Si bien por un lado la humanidad eliminó un monstruo, por otro lado estiró aún más la liga, dejando fuera los sanos y maravillosos valores espirituales. Entonces, las principales instituciones humanas, como la ciencia, la filosofía, la política e incluso la religión y la familia, todas en mayor o menor grado fueron teñidos por esa visión de mundo secularista. Los gobiernos tiránicos que abundan por todo el mundo son producto de esa secularización. Esa tensión que ha venido en aumento nos tiene ahora frente a un mundo empobrecido en valores espirituales, pero abundante en bienes materiales. Pero, desafortunadamente, estos bienes se hallan mal distribuidos. La mayor parte de las riquezas materiales están en manos de muy pocas, pero muy pocas personas. La miseria económica, cultural, ideológica y espiritual, sumado a la miseria religiosa institucionalizada, nos tiene ahora hacia la pared. Tal depreciación espiritual del hombre moderno, sumado a las desigualdades biológicas, ha provocado una peligrosa polarización en todos los sentidos. La humanidad moderna ya ha tenido el suficiente tiempo para que unas cuantas familias acumulen no solamente cantidades inimaginables de dinero y de riquezas materiales, sino además el poder absoluto sobre todas las demás personas. Muchas de estas familias vienen desde la caída del Imperio Romano. Me refiero en particular a la nobleza veneciana. Esa tensión generada por el alejamiento de los valores espirituales ha llegado a un punto crítico en este primer cuarto del siglo XXI. Es por eso que se acentúa la polarización del bien y del mal. No sé si usted lo ha observado a lo largo de todas las noticias que recibimos por los medios de comunicación. Tal tensión provocará sufrimiento humano en muchas áreas de su devenir. Sin importar si el COVID fue creado o no, creo que ahora eso ya tiene poca importancia. Lo cierto es que será aprovechado para inocular en el torrente social otros virus.
Y no me refiero necesariamente a virus biológicos, que puede ser, sino más bien en este momento me refiero a virus económicos y políticos. A río revuelto, ganancia de pescadores. El cuerpo de la sociedad humana al inicio del 2021 se halla debilitado y será susceptible de recibir toda clase de enfermedades sociales. Ojalá tengamos los ojos para distinguirlos. El problema es que, por una parte, observo un puñado de familias que gobiernan el mundo. Aparentemente lo hacen de manera no ética. O quizá deba decir más bien que tienen secuestrado al planeta. Y, por otro lado, observo una sociedad civil poco o nada conscientes de tal secuestro. Es más, peor aún, creo que apoyan a los secuestradores y hasta lo disfrutan y los defienden. Yo me pregunto, ¿qué podemos hacer ante estos poderosos grupos de hombres y mujeres? Ya que si ellos controlan todo, absolutamente todo, por ejemplo, son dueños de las cadenas televisivas, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las farmacéuticas, de los periódicos y revistas famosas, ¿de qué más? De empresas poderosas de todo tipo. Son ellos quienes controlan el impresionante aparato militar de las naciones más poderosas. Ya tan solo imagínense con eso, ya tan solo con eso tienen todo el poder. Son los que crean instituciones a su servicio, por ejemplo, como la ONU, como la OMS, como la UNESCO, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Hay muchas instituciones que no son conocidas, son pequeñas, pero son para establecer un control absoluto sobre la sociedad civil. Pocas o nulas posibilidades tenemos de rebelarnos. Y no tenemos posibilidades porque no estamos unidos. Tan solo imagine que de pronto toda la sociedad mundial, como por arte de magia, nos pusiéramos de acuerdo y de la noche a la mañana elimináramos nuestras cuentas de Facebook y de Twitter y de otras más. O digamos que a partir de mañana absolutamente nadie comprará nada en Walmart. Mostraríamos a estas oligarquías quién tiene el poder. Pero obviamente esto difícilmente ocurrirá. La sociedad no está unida por una, ¿cómo le podríamos decir? Una incapacidad de discernimiento espiritual. Sobre todo a partir de este 2021, deberemos tener especial cuidado del creciente poder de empresas como Twitter y como Facebook o similares, o cadenas de noticieros, porque no son otra cosa que una de las caras de estas poderosas familias que están por encima incluso de los presidentes. Si no lo cree, observe la manera como silenciaron nada menos y nada más que al presidente del país más poderoso del mundo, Donald Trump. ¿Lo notó? Siga todas las noticias, analícelas, obsérvelas. Yo las fui siguiendo puntualmente y me di cuenta de muchas cosas a través de cómo obraron los medios de comunicación, lo cual es una clara señal que detrás del telón también se lleva a cabo una guerra entre poderosos. Es claro entonces que la atención por la distancia que hemos tomado de los valores espirituales nos coloca entre el bien y el mal. Es por eso que en esta fractura de la humanidad ocurrida en el 2020, pero que venía gestándose desde muchos años atrás, en este 2021 deberá cada quien plantearse la pregunta: ¿de qué lado estamos? ¿Del bien o del mal? Y le aseguro que naturalmente la mayoría dirá que del bien. Pero sugiero hacer un examen más profundo, porque sospecho que muchos de nosotros estamos diariamente tocando las puertas del mal, pero inconscientemente.
Este 2021, más que en años pasados, deberemos estar muy pero muy atentos, agudizar la mirada, porque los demonios son expertos en parecer dulces ancianitas. Y vaya que lo estoy observando con lo que ocurre actualmente con los gobernantes poderosos de Estados Unidos, sobre todo con esta transición que se está dando entre Biden y Donald Trump. En el siglo XXI, nada es lo que aparenta ser. Es por eso que deberemos desarrollar la capacidad de asomarnos detrás del telón para descubrir que detrás de la máscara de la dulce ancianita se halla el lobo feroz, con enormes colmillos. Como lo he planteado desde hace varios años atrás y lo he venido advirtiendo en mis vídeos, la secularización y el materialismo nos ha alejado de lo esencial. Y una mente alejada de lo esencial es cómplice de los que atacan este mundo. Por eso es que le pido reflexión para mirar de qué lado se halla usted. Y lo digo porque solemos vivir una vida demasiado material y centrada en una placermanía, en la autogratificación como forma de vida. Sea honesto cada uno de nosotros y observémonos. Si por voluntad propia nos alejamos de lo esencial, entonces, sin darnos cuenta, apoyamos a las fuerzas malignas. No olvide esto, siempre que usted busque lo esencial, tarde o temprano llegará a los valores divinos. Lo esencial no debe vivir solamente en nuestras mentes, sino debe ser una práctica cotidiana en todo pensamiento y acción. Le invito a preguntarse en este 2021, ¿qué de las cosas que hago son esenciales y cuáles son deseos o impulsos materialistas que, como un virus, han sido sembrados en mí por la ancianita de mirada dulce? Una de las estrategias del neoliberalismo es crear al perfecto ciudadano neoliberal. En este 2021, le invito a preguntarse hasta dónde, de manera libre, es usted mismo o hasta dónde usted es un sujeto programado para pensar y reaccionar en una forma y dirección que no es obra de su libre albedrío. He comprobado que este es uno de los ejercicios más complejos, ya que la estrategia de las fuerzas del mal es atacar a la yugular del ser humano. ¿Sabe cuál es esa yugular? Es la conciencia. Por ahí tengo un vídeo donde hablo solamente de este tema. Y es fácil atacar la conciencia de alguien que se ha alejado de lo esencial. Cuando alguien rapta nuestra conciencia, perdemos nuestra libertad, porque no nos daremos cuenta de nuestra esclavitud. No hay mejor esclavo que aquel que no se da cuenta que lo es. Y cuidado con los medios masivos de comunicación, incluyendo, por supuesto, las redes sociales, ya que estos son la sonda. Si ha visto esas sondas donde pasan los medicamentos y cosas a los enfermos en los hospitales, pues estos son la sonda a la cual nos conectamos voluntariamente y a través de la cual se inocula la dosis diaria del soma por inteligencias poderosas. No olvide esto, las fuerzas del bien y del mal están ahí. Nos las topamos a cada momento. Es por eso que el 2021 usted deberá reflexionar en cada cosa que usted haga o con cada cosa con la cual usted entre en contacto. Deberá preguntarse si eso que toco o eso con lo que convivo o interactúo no es el extremo o la punta de entidades no éticas. Por ejemplo, cada vez que voy de compras, deberé preguntarme cuál será el destino final o a qué bolsillo llegará el dinero que estoy pagando.
¿Se lo ha preguntado? ¿Compra usted en tiendas Finolis productos de marcas famosas? Bueno, esa pregunta la dejo al aire. En un laberinto de espejos deberemos preguntarnos dónde se halla el mal y el bien, y a cuál de ellos apoyo sin darme cuenta. Siempre he pensado que mi peor enemigo soy yo mismo cuando dejo de buscar la verdad porque pienso que ya la tengo. Eso se llama dogmatismo, y vaya que lo observo por todas partes. Cada uno de nosotros hemos adoptado un estilo de vida. Yo le invito a reflexionar de qué manera ese estilo de vida reduce o aumenta la tensión con la divinidad. Sin duda, estamos entrando a la recta final de un camino. Parece que estamos cambiando de paradigma. Y es en estos momentos cuando las fuerzas del bien y del mal se confrontan más claramente. Habremos de definir de qué lado nos hallamos. Y sospecho que en esta confrontación podremos ver más claramente los rostros tanto del bien como del mal. Cada vez serán delimitando sus verdaderos rostros. Cristo prometió volver, y los que tenemos fe en Él, y repito, fe, respete la fe, porque de pronto por ahí escucho críticas a que tenemos fe en ángeles y en dioses o no sé qué tantas cosas. Perdón, pero gente que habla con ese tipo de críticas es gente muy, pero muy ignorante. Y por eso jamás contesto esos comentarios. Bueno, repito, Cristo prometió volver, y los que tenemos fe en Él deberemos estar listos, no mediante una espera pasiva, sino verdaderamente actuando de acuerdo a los más profundos valores espirituales. Es por eso que todos los días me pregunto, ¿de qué lado me encuentro? No basta pensar que somos buenos. Las fuerzas espirituales necesitan nuestra participación. Cuando Cristo llegue, nos hallará haciendo lo que hacemos diariamente. No sé si capizca este mensaje. Pues bien, hemos llegado al final. Solamente quiero decirles que las fuerzas del mal son tan poderosas que la sociedad civil no puede hacer nada. Al menos no ahora. Y al menos no en estas condiciones. Es por eso que yo les exhorto a pedir ayuda a seres superiores. Obviamente, seres superiores centrados en la divinidad, centrados en valores crísticos. Pero aquí viene el enorme pero. Los seres superiores no harán nada sin que primero nosotros hagamos nuestra parte. Dios depende de nuestras acciones. Si hacemos algo para cambiar esta situación, entonces Dios podrá poner las consecuencias. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.